Sienten, tomen asiento. Hoy les quería compartir algo que el Señor estuvo hablando en mi corazón durante la semana. Y que me lo llevó por muchos lados. Así que vamos a ver por dónde sale. Pero el Señor me hablaba de perseverar, ¿no? La palabra perseverar significa mantenerse constante en la prosecución de lo que se ha comenzado, en una actitud o en una opinión. Es durar permanentemente o por un largo tiempo. Durante nuestra vida hay un montón de veces en las que se trata de perseverar. Cuando vamos a la escuela, tenemos que estudiar, ir todos los días, ¿no? Rendir exámenes. Cuando vamos a la facultad, ya es una decisión personal, pero se recibe el que persevera hasta el fin. Nadie se va a recibir si le falta un examen. Mi hermana tiene toda la carrera hecha, le falta la tesis, no se recibió. O sea, hasta que no rendís hasta el último examen, no tenés el título. Y algo que aprendí yo en mis 7 años de facultad es que no se recibe el más inteligente, se recibe el que no abandona. El que va, aunque esté todo en tu contra, pero seguí yendo. Aunque te toque el peor profesor que más mala onda del mundo, y vos vas igual, y le presentás el proyecto, le presentás y... Todos son mejores menos el tuyo, pero vos vas igual, ahí a cara de perro, bancándote las circunstancias, ¿no? Tenés que ir cuando llueve, tenés que ir cuando hace frío, tenés que ir cuando estás cansado. Es perseverar, es mantenerse en una idea. ¿La idea cuál es? Recibirse, es perseverar. ¿Qué pasa cuando tenemos una familia? Tenemos una familia y surgen un montón de circunstancias difíciles y lo primero que queremos hacer es abandonar. Nosotros cuando nos casamos hacemos un pacto de mantenernos a pesar de las circunstancias, ¿no? Decimos en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, bla, 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 bla. Cuando viene la pobreza, chao, arreglate. Cuando viene la enfermedad, y cuando viene una enfermedad que no se va, y hay que mantenerse, y hay que demostrar el amor, y hay que... Cuando pasa algo en nuestros hijos, y hay que mantenerse, y hay que luchar para que salgan adelante. Perseverar es una decisión. El Señor nos habla de que en el cristianismo y en lo que nosotros decidimos de seguir a Cristo, no va a ser fácil. Vamos a vivir persecución, Jesús lo dice, a mí me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir. Van a vivir momentos de angustia. Yo viví angustia, ustedes también. El Señor no nos promete la vida color de rosas. Pero si nosotros perseveramos en Él y no por nuestras propias fuerzas, es cuando vamos a tener la victoria. Me acuerdo no me acuerdo si era el primer año, por ahí, me había costado un montón la facultad. Mucho, muchísimo. Y cuando entregué nosotros te evalúan como nivelando. No es que cada uno tiene una nota, sino que miran todos los trabajos y en base a ver todos los trabajos te ponen una nota. Eligen uno que es el mejor, entonces comparan a todos con el mejor. Y eligen uno que es el peor y comparan todo con el peor. Y yo había visto que me habían puesto, ellos ponen flechita para abajo. Pero todavía no estaba definitivo, digamos. No, vi ahí que habían puesto en lápiz. Y una amargura me agarró. Dije, ya está, perdí todo el año, por encima era anual. Y nos fuimos a un congreso en San Luis, que era por el fin de semana. Y una pastora yo estaba amargadísima. Una pastora me da una palabra y me dice, lo que viste no es. Así me dice.
Y bueno, yo estoy llorando, ¿viste? Señor, ayúdame, le decía, que me cambien la nota, que me pongan un 4, que me inviten algo, que apruebes, por favor. Y la pastora me da esa palabra, yo no le había contado a nadie, o sea, estaba solo en mi corazón. Y cuando voy a que me den la nota, me había sacado un 7. Y que un 7 en la UBA es un montón. Y es eso, ¿no? En todas las áreas de mi vida, el Señor te pide, vos haces tu parte. Y yo hago la diferencia. Pero nosotros tenemos que hacer. No podemos tirarnos a la plancha y que Dios resuelva. Nuestro objetivo es hacer. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacer dentro de su voluntad. Porque muchas veces tenemos promesas en el Señor y nosotros nos queremos saltear un paso para que se cumpla, ¿no? Y el Señor me hablaba de Abraham. Abraham 12, Génesis 12, perdón. Abraham 12 no. Era la dislexia. Génesis 12 es el llamado de Abraham. Voy a ir muy cortito en su vida. Dios lo llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham se llevó a Lot, ¿no? Sabemos que dentro de lo que Dios le dijo, Lot nunca fue nombrado. No era parte del plan. Entonces es como la primera ayudita que Abraham le quiere hacer a Dios, ¿no? Porque dice, bueno, yo no tengo descendencia, lo llevo a mi sobrino. Son cuestiones de tradición, ¿no? Alguien que no tiene hijos dice, bueno, a ver quién me sigue en mi familia, mi sobrino. Entonces, pero Dios no le había dicho que haga eso. Después, en Génesis 15, Dios le promete directamente un hijo a Abraham. Y dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que así que ando sin hijo y que el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, como si Dios no supiera, ¿no? Y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Uy. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y así le fue contado por justicia. Primero le reprochó, y después dijo, bueno, está bien, te creo. Está bien. Me lo decís así, todas las estrellas son... está bueno lo que me decís. Y dijo, bueno, está bien, te creo. Y le dijo, yo soy Jehová, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré la que he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra. Bueno, hizo un holocausto, pero Dios ya le dijo específicamente, ¿no? En la primera parte no le dijo, porque Dios a veces te habla por partes, no te dice todo de una. Va viendo tu obediencia. Si él no hubiese salido de Ur de los Caldeos, quizás Dios no le daba la segunda parte. Dios va probando a ver si en lo que nos va pidiendo nosotros somos obedientes. Y entonces Dios le promete directamente un hijo de tu descendencia. ¿Qué pasa? Génesis 16. Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, ya que ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Y entendió Abraham el ruego de Sarai. Era una costumbre que las mujeres tengan siervas
y que muchas veces el hombre esté con la sierva como que el hijo iba a ser de la mujer. Pero otra vez, ese no era el plan de Dios. Dios nunca le dijo que tenga el hijo con la sierva. Pero es la ansiedad, ¿no? La ansiedad en querer cumplir. Convengamos que Sarai, cuando tenía 77 años cuando pasó esto, ya era grande. O sea, la lógica hubiese dicho, bueno, no está tan mal esta señora, tiene 77 años. Vamos a pensar en lo natural, porque nosotros a veces espiritualizamos todo, pero imagínate vos teniendo 77 años, Dios te promete un hijo, y ya estoy vieja. El viejito también tenía 86 años, Abraham. Pero bueno, hacen esto que no le preguntan a Dios, se la mandan, porque si hubiesen preguntado por lo menos, bueno, lo que pasa que queda embarazada la sierva, Agar, y se agrandó. Y entonces Sarai se calentó, y yo lo hablo en versión Marianela, lenguaje actual, y se fue. ¿Y qué pasa? Dios le habla a Agar, porque había bendición en Abraham. Y era parte del plan que tenga un hijo. No era esta la forma, pero Dios así tuvo misericordia del error que cometieron. Y le dijo, volvé, sujetate a Sarai, que tu hijo va a generar también una multitud. Hoy hasta el día es un pueblo enorme, lo sabemos, pero ellos están alejados de Dios. Lamentablemente, conocemos un montón de testimonios de cómo Jesús mismo se presenta a los musulmanes para darse a conocer. Pero lamentablemente, al salir del propósito, Dios no impidió que Ismael naciera y lo bendijo, pero no era parte del plan que Dios tenía en su principio. Sin embargo, tuvo misericordia. Y en el 17, Génesis 17, ya Dios es más claro. Y le dice, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Tranquilo que le pedía a Dios, ¿no? Imagínate que se te presente Dios y te diga, Ale, anda delante de mí y sé perfecta. Y yo ya, me dicen eso, ya hay miles de cosas que digo, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro, ya un montón de cosas que... Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré de en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto como padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Por pacto perpetuo será ser tu Dios, y el de su descendencia después de ti. Y acá le dice, en el 18, Abraham le dice, bueno, ojalá Ismael viva delante de ti, como diciendo... por ese lado. Y Dios le dijo, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Y Sara en esa época tenía ya 90 años. Y me ponía a pensar un poco, ¿no? En lo que es nuestra vida como hijos de Dios. Muchas veces Dios nos dice una palabra, estamos en la iglesia y Dios nos revela, o en un sueño, y Dios nos dice, voy a hacer tal cosa con vos. Y en la vorágine de lo que vivimos,
en la desesperación de querer que se cumpla esa palabra quizás, nos equivocamos un montón de veces y cometemos el error de no permanecer en obediencia, de permanecer en su voluntad. Porque para que la palabra de Dios se cumpla de forma perfecta, nosotros tenemos que ser obedientes. Ahora, tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús es el mayor ejemplo que tenemos en nuestra vida y en nuestra vida como cristianos, que estamos acá por Cristo. Él fue obediente hasta la muerte. Estuvo 30 años en la tierra viviendo como un ser humano común y corriente. Y 3 años fueron su ministerio. Empezó su ministerio y tuvo un montón de luchas en las que podría haber dicho, me parece que por acá no es, me parece que cómo podemos evitar esto. Mismo los discípulos, se les recalentaba con los discípulos porque les saltaban con cualquier cosa. Uno de los discípulos lo traicionó. Y cuando Jesús estuvo en su mayor sufrimiento, Él oró al Señor, sabiendo todo lo que iba a pasar. Y le dijo, Señor, sí puede pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Dios no le evitó el sufrimiento a Jesús, porque sabía que tenía que pasar por eso. Y muchas veces en nuestra vida hay promesas, hay sueños, y hay situaciones que tenemos que vivir que no son las más felices. Pero Dios está probando nuestra fidelidad, Dios está probando nuestra integridad, Dios está probando si creemos realmente en su palabra, en lo que Él nos prometió. Pero Dios nunca lo dejó solo a Abraham, y Dios nunca lo dejó solo a Jesús, y Dios nunca nos dejó solos. Entonces, tenemos que tener presente las palabras que Dios puso en nuestro corazón y permanecer fiel en que se va a cumplir. En Habacuc 2 dice, aunque la visión tardare, no quiero parafrasear tanto porque parafraseo de Marianela puede ser cualquier cosa. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. En nuestro caminar vamos a vivir un montón de situaciones que nos van a querer hacer abandonar, tirar la toalla, decir, Dios se equivocó, lo que me prometió está tardando un montón. Pero los tiempos de Dios no son los nuestros, porque Dios es eterno. Y no tiene nada que ver los tiempos del Señor con los nuestros. Pero tenemos que pedirle al Señor la sabiduría para poder permanecer en Él y no equivocarnos en adelantarnos con hacer cosas para que la visión se cumpla por nuestra cuenta. En Mateo 24:13, la palabra dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y está hablando de un montón de situaciones de persecución, de angustia, de situaciones que van a venir falsos profetas, que van a... Hoy en día te pones las redes sociales, si te pones a fijar, cualquier cosa predica la gente. Hay que estar muy atento a que nada que esté fuera de la palabra es de Dios. Si está dentro de la palabra, lo escuchamos. Si está fuera de la palabra, bloquéenlo. Dejen de seguir, vayan para otro lado. La gente está todo el tiempo contando experiencias que vivieron con Dios. Y está bien contar un testimonio, pero ¿cómo tenemos nosotros la certeza de saber que si ese testimonio es real, si esa persona está viviendo una vida correcta? No tenemos la forma de saberlo. Entonces no tomemos eso como doctrina. Vayamos a la palabra como única doctrina y como lo que tenemos que... Porque acá tenemos miles de ejemplos para seguir. Si está dentro de la palabra, bueno, lo escuchamos. Si está fuera de la palabra, ojo, porque la Biblia nos advierte de eso. Hay una tendencia donde cuando uno está con un pie dentro y un pie afuera, todos vamos a buscar el lado que nos permita pecar y no sentirnos mal. Y la realidad es que después nos sentimos mal igual porque estamos haciendo fuera de la voluntad de Dios.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos que perseverar en permanecer fieles a Dios a pesar de las circunstancias, de servir a Dios a pesar de las circunstancias. Si nosotros esperamos estar bien para servir a Dios porque, bueno, voy a servir a Dios cuando me sane de tal cosa, voy a servir a Dios cuando deje de tener este problema económico, voy a servir a Dios cuando... No, o sea, más lo tenés que servir, más tenés que buscar de Dios, porque de esa forma Dios te va a ayudar en todo. Pero si esperás y lo único que vas a lograr es amargarte y angustiarte y pensar en todo lo que te falta, en todo lo que no tenés, en todo lo que no lograste, el Señor es el que pelea por nosotros y el que nos ayuda. Y para terminar, voy a volver a leer lo que leí el otro día de Romanos 12:12, porque es bien claro, en las circunstancias que nosotros vivimos, cómo tenemos que actuar a pesar de lo que vivimos. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Tenemos un montón de circunstancias en la que la gente que nos rodea nos hace mal. Y uno, al menos yo, se me ocurren 1000 cosas como para vengarme. Esta semana tuve una con el trabajo y decía, ay, si le hago esto y si le hago lo otro y ahora voy a hacer esto. Y después dije, no, porque si yo actúo en mi propia opinión, en mi manera, el Señor no va a actuar y no me va a defender. Y prefiero que Dios me defienda. Y es algo que hizo David, ¿no? David tuvo la oportunidad de hacerle daño a Saúl y no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía que si él ponía su mano, Dios no lo iba a liberar. Y en esas cosas también tenemos que perseverar. Cuando nos hacen daño, cuando hablan mal de nosotros, cuando tenemos circunstancias que vos decís, otra vez lo mismo, ahora viene la fiesta y se arma todo un revoltijo con la gente, con quién lo pasa, con quién no lo pasa. Aprovechen esta oportunidad para acercar a la gente a Dios, porque hay un montón de gente que está sola, que tiene problemas con su familia, que acerquémosle la esperanza. ¿Por qué? Porque la gente se pone mal en estos momentos, se pone triste, entonces tenemos que sembrar el Señor y fijarnos en lo que le pasa a los demás también, ¿no? Y por último, perseveremos en el Señor y en hacer bien las cosas, pero tengamos cuidado con el espíritu de la religiosidad. ¿Por qué? Porque muchas veces en perseverar y en la obediencia, pensamos que estamos haciendo todas las cosas tan bien que nos ponemos a ver lo mal que hacen los demás. Y ese es el espíritu de la religiosidad. La Biblia dice que nosotros no tenemos que ver al otro, tenemos que ver cómo estamos nosotros. Dice, no mires la paja del ojo ajeno, sino mirás la viga que tenés en tu ojo. Entonces, que tampoco se suba la cabeza cuando uno está en la obediencia, haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mire que esté firme, mire que no caiga. Entonces,
persevera en tu intimidad con Dios, no en lo que se ve. Lo que se ve es el 1% de tu intimidad y de tu relación con Dios. Nosotros tenemos que esperar en Dios, perseverar en Él, esperar en Él, y lo que le pasa a los demás, orar, en todo caso, acompañarlo. Pero hay gente que no sé, se pone a ver, esta semana tuve una situación de decir, ay no, porque el pastor de esa iglesia deja que escuche música del mundo, y no sé qué, y no sé cuánto. Le dijo, viste, me daba ganas de decir, pero era como la mujer samaritana, viste, 3 maridos ha tenido y viste, como decís, o sea, te estás fijando en eso. Pero ¿cómo está tu relación con Dios para ponerte a juzgar eso? Es como que uno tendría que estar impecable, perfecto, como le dijo Dios a Abraham, ¿no? Sé perfecto. Ninguno está en esa condición. Entonces no pierdas el tiempo mirando en qué condición están los demás. Procurá vos estar bien con Dios, hacer las cosas bien, hacer lo que Dios te manda hacer y no perder el tiempo. Y si alguien está equivocado y se lo puede decir con amor, se lo decís con amor. Lo que dice la palabra, pero no perder el tiempo en giladas. Eso es una gilada. ¿Por qué? Porque eso no te lleva a la salvación. Podés estar mirando lo que hace el otro y vos quizás perdés tu salvación. ¿Por qué? Y porque vos tenés que ver cómo está tu condición con el Señor. La palabra dice que con la misma vara que juzgamos vamos a ser juzgados. Nos ponemos a juzgar al otro, después recibimos juicio nosotros. No perdamos tiempo en eso. Busquemos al Señor, confiemos en la palabra que Dios nos prometió y oremos cuando se tarda en cumplir. Porque la palabra dice, aunque tardare, Él la va a cumplir, pero Abraham le decía, Señor, todavía no la cumpliste la palabra. ¿Qué es con Ismael? Pero en vez de decir, Señor, cumplí tu palabra. Acelera los tiempos. Ayúdame a esperar a que se cumpla tu palabra. Eso es una oración diferente. ¿Por qué? Porque en el momento cuando está la prueba ahí todos queremos abandonar. O todos le echamos la culpa a Dios, ¿no? Todavía no cumpliste tu palabra. Como si Dios no debiera algo, ¿no? Y la realidad es que Dios la va a cumplir, pero es a su tiempo. Dios tiene una familia preparada para cada uno. Dios tiene el trabajo para cada uno. Dios tiene los sueños que tiene cada uno. Bueno, Señor, yo sé que vos lo tenés. Ayúdame a esperar en tu tiempo. Ayúdame a que se cumpla. Esta iglesia, por ejemplo, ya va a cumplir 20 años. Tenemos palabra desde los 20 años. Y quizás recién ahora empezamos a ver como que se está empezando a cumplir. Pero nosotros nos congregamos cuando éramos los 4 de la familia. ¿Por qué? Porque nos dieron la palabra y a veces no venía nadie. Y en estos 20 años pasamos por un montón de lugares, un montón de gente, un montón de situaciones. ¿Qué es ahí cuando se ve la perseverancia en confiar en la palabra? ¿Por qué? Y porque no se da de un día para el otro. Y aparte, tenés que permanecer en las miles de situaciones. ¿Sabés cuánta gente le viene a decir, che, ¿estarás seguro que esa palabra que te dieron era tan así? Gente bajonera. Bueno, no escuchemos a la gente que viene a decir, ¿será que Dios te quiere dar esto? Sí, Dios te quiere dar lo mejor. Dios es bueno. Los planes de Dios son buenos. Dijo Alejandra, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero nosotros tenemos que estar en la voluntad de Dios. Si nos equivocamos, dice la palabra que 7 veces caerá el justo y de todas las levantará Jehová. La misericordia de Dios se renueva todos los días. Lo importante es persistir en el Señor y no en el error, en el orgullo. Me equivoqué, Señor, perdóname. Me equivoqué, Señor, acá estoy de vuelta. ¿Por qué? Porque el Señor no se rinde con nosotros. Y no se trata de nuestro esfuerzo, se trata de lo que Dios vino a hacer, que Él permaneció. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Y si alguno necesita una palabra de Dios en este tiempo, pase adelante que vamos a estar orando. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hablar y nos quiere dar una palabra que nos mantenga firmes.
Porque muchas veces perdemos ese foco y necesitamos que Dios nos vuelva a repetir una palabra, que nos vuelva a hablar, así como lo hizo tantas veces con Abraham. Amén. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque vos estás, Señor, en este lugar. Te pedimos, Señor, que grabes tu palabra en nuestro corazón y que nos hables, Señor. Háblanos en este tiempo, Señor. Necesitamos una palabra, Señor, para avanzar, para seguir. Necesitamos una palabra que nos fortalezca, Señor. Tu palabra dice, Señor, que somos tus hijos y que hay planes para nosotros, planes de bien y no de mal. Señor, revela tus planes para nuestra vida. Revela los sueños que tenés, Señor, para con nosotros. No permitas, Señor, que nos equivoquemos, Señor. No permitas que nos apartemos de tu voluntad, Señor. No permitas que nos alejemos, Señor, de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos a permanecer, Señor, a pesar de todas las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en vos y a tener nuestra mirada fija en vos, Señor, para que las cosas que nos rodean, Señor, no nos hagan tambalear. Ayúdanos, Señor, a sanar, Señor, nuestro corazón, a sanar, Señor, nuestra mente, a sanar nuestro cuerpo, Señor, para poder estar firmes, Señor, para buscarte, para servirte, Señor, para llevar a las personas a tus pies. Que este tiempo, Señor, te reveles a nuestro corazón. Revélanos, Señor, cuánto amor, Señor, tenés para con nosotros. Revélanos, Señor, tus planes en nuestra vida. Revela, Señor, tus sueños para con nosotros, Padre. Ayúdanos a permanecer fiel, Señor, a pesar de todas las circunstancias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner, Señor, nuestra mirada en las cosas eternas y no en las pasajeras. Ten misericordia de nosotros, Señor. Llena nuestro corazón con tu presencia, Padre. Alíñanos a tu voluntad, Señor. Alíñanos a tu presencia, Padre. Alíñanos a ti, Señor. Lleva, Señor, tu presencia, Señor, con nosotros donde vayamos, Señor. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor. A no tomar decisiones, Señor, bajo nuestro propio entendimiento, Señor, sino a tomar decisiones dentro de tu voluntad, Padre. Danos la capacidad, Señor, la inteligencia, la sabiduría para caminar, Señor, cada día, Señor, dentro de tu plan. En el nombre de Jesús, Señor, llévate toda duda, toda opresión, toda angustia, Señor. Toda mentira del enemigo que viene a sembrar, Señor, a nuestros corazones, Señor. Tú nos amas y tienes un plan para con nosotros. Gracias, papá, por este tiempo, Señor, donde podemos estar cerca tuyo, Señor, y buscarte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor.